11 de agosto. Hoy celebramos a Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas. Santa Clara nace en Italia el 16 de julio de 1194. Religiosa y santa italiana, seguidora fiel de un gran santo de San Francisco de Asís, con el que fundó la Segunda Orden Franciscana o Hermanas Clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Clara fue la primera y la única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradiciones reglas monásticas. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. Su infancia y su familia. Ella fuera la hija mayor del matrimonio de Farovino y de Ortolona, la cual era una descendiente de una ilustre familia de Sterpeto. Ambas familias pertenecían a la augusta aristocracia de Asís. Favorino tenía el título de conde de Sasso Rosso. Clara tenía 4 hermanos, un varón, Bosón, y 3 mujeres, Renenda, Inés y Beatriz. Ortolana era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana, su madre, y era devota de hacer algunas largas peregrinaciones a Bari, a Santiago de Compostela y a Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló en oración que le alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar el mundo entero, y fue por eso que la niña recibió el bautismo, el nombre de Clara, el cual encierra 2 significados, resplandeciente y célebre. La niña Clara creció en el palacio fortificado de la familia y no tenía amigos. Cerca de la Puerta Vieja se dice que desde su más corta edad sobresalió en virtud, pero se mortificaba durante varios tiempos usando ásperos cilicios de cerdas y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía por valerse de piedrecillas para contarlas. Cuando cumplió los 15 años, sus padres la prometieron en matrimonio con un joven de la nobleza, a la que ella se resistió respondiendo que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. La conversión de esta santa fue algo que cambió la historia de la Iglesia. Aún ella estaba regresando de Roma con una autoridad pontificia para predicar. El joven Maximiliano Guardia, cuya conversión tan hondamente había conmovido a la ciudad entera, Clara le oyó predicar en la iglesia de San Rufino y comprendió que el modo de vida observado por el santo era el que ella quería seguir. Entre los seguidores de San Francisco había 2, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara, y estos le facilitaron el camino a sus deseos. La noche después del Domingo de Ramos del año 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. Allí la guardaban los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo. Por amor hacia el santísimo y amadísimo niño, envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre, ahí hizo su primera promesa. Cambió sus relumbrantes vesturas por un sayal tosco, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la orden de los hermanos menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Luego fue trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. 6 o 10 días después de la huida de Clara, otra de sus hermanas, Inés, huyó también a la iglesia de San Ángel a compartir con su hermana el mismo régimen de vida. Más tarde fue a reunírsele su otra hermana, Beatriz, y ya en San Damián, unos años más tarde, Ortolana, su madre. Clara y Inés
pronto abandonaron el beatorio de San Ángel. Así Francisco habló con las camuldenses del monte Subasio, que antes habían dado a la nueva orden de la Porciúncula, los cuales le ofrecieron cederles la iglesia de San Damián y la casa anexa, que sería desde ese momento la casa de Clara durante 41 años hasta su muerte. El convento no podía recibir donación alguna, pero debía permanecer inquebrantable para siempre. Fue así que los medios de vida de las monjas eran el trabajo y la limosna. San Francisco escribió poco después la norma de vida para las hermanas, y por medio del santo obtuvieron del Papa Inocencio III la confirmación de esta regla en el año 1215, pues ese año, por orden expresa de Francisco, aceptó Clara el título de abadesa de San Damián. Hasta entonces Francisco había sido el jefe y director de las dos órdenes, pero después que el Papa les aprobó la regla, las monjas debían tener una superiora que las gobernara. Clara, a pesar de ser la superiora, tenía la costumbre de servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que lavaran sus manos y cuidara solícitamente de ellas. Cuentan que se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa estaba destapada o si necesitaban algo. Francisco muchas veces le envió enfermos a San Damián y Clara los sanaba con sus cuidados. Esta religiosa dio más allá de lo que ella podía tener. En los ayunos de Adviento, Cuaresma y de San Martín, Clara no se alimentaba sino 3 días en la semana. Estaba solo en ayuno, pan y agua. Para reemplazar la mortificación corporal, observó por largo tiempo la práctica de usar a raíz del cuerpo una camisa de cuero de cerdo con la parte velluda hacia adentro. Estando una vez Clara gravemente enferma en la solemnidad de la Natividad de Cristo, fue transportada milagrosamente a la iglesia de San Francisco y así pudo asistir a todo el oficio de los maitines, de la misa de medianoche, y además pudo recibir la Sagrada Comunión. Después fue llevada de nuevo a su cama enferma. La muerte de esta santa fue en el verano de 1253, en donde vino a Asís el Papa Inocencio IV para ver a Clara, la cual se encontraba postrada en su lecho. Ella le pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados, y el pontífice le dijo: «Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios». Cuando Inocencia se retiró, dijo Clara a sus hermanas: «Hijas mías, ahora más que nunca debemos darle las gracias a Dios, porque sobre recibirle a Él mismo en la sagrada hostia, he sido hallada digna de recibir la visita de su vicario en la tierra». Murió el 11 de agosto rodeada de sus hermanas y de los frailes León, Ángel y Junípero. De ella se dijo: «Clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte». A pocos días, su hermana Inés siguió a Clara a la muerte. Hoy pidamos de esta gran santa la intercesión del amor apasionado hacia Jesús, que nuestros corazones ardan al momento de contemplar su santidad, al momento de recibirlo en la comunión y también entregar toda nuestra vida para Él en servicio de los más necesitados. Santa Clara, ruega por nosotros.